Saludos a todos, mi nombre es Sergio Rubio y en este video estaremos hablando sobre el rol de la mujer en la ciencia, específicamente el tema discutido recientemente en clase sobre la revolución científica. Además, ¿verdad?, de dar datos y realizar una entrevista en este video, me gustaría compartir mi perspectiva acerca de los videos, ¿verdad?, discutidos en clase y también algunos temas que me ayudaron a entender, ¿verdad?, de esta historia tanto en el pasado como en el presente y el futuro. Saludos. Todos sabemos, ¿verdad?, que los hombres dominaban este campo en sí y las mujeres en su parte no recibían reconocimiento ni las oportunidades que por lo general las sociedades a través del mundo sí podían brindar a los hombres. Esto, ¿verdad?, pues se debía quizás por muchas razones que a continuación estaremos explicando, pero sí sabemos que estuvieron ahí presentes y como pudimos ver en el video hay muchas excepciones en donde las mujeres sí lograron grandes cosas, incluso están marcadas en nuestra historia que aún, ¿verdad?, fungen su función hoy en día en nuestra ciencia actual. En la mayoría de las sociedades a través del mundo y desde el inicio de la historia podemos ver cómo quizás en cierto punto esta formación de las sociedades a que se estructurara de esta manera era un poco lógico, quizás inevitable, por el hecho de que la mujer era usualmente la encargada de criar a la familia, ¿verdad?, a los hijos, y el hombre ser el que ayudaba a la familia a enfrentar o trabajar en la búsqueda de alimentos, y esto lo podemos ver poco a poco cómo fue desarrollando también para ciertas oportunidades una vez las sociedades fueron avanzando. Incluso, en mi opinión, pienso, ¿verdad?, que no solamente eran las oportunidades luego de todo esto que se le brindaban a las mujeres, sino también que esto las llevaban a razones económicas que no las permitían a poder desarrollarse, ¿verdad?, ellas mismas o independientemente a sus maridos. Y por lo general, tanto en las clases medias como en las clases sociales, ¿verdad?, pobres, pues la mujer no podía independizarse y poder lograr ciertas cosas dentro del campo de la ciencia como lo podía lograr el hombre. A pesar de estas barreras bases, podemos enumerar muchísimas excepciones, como pudimos ver en el video de la clase, en la revolución científica, pero aún así nos podemos ir aún hasta más lejos en la historia, incluso antes de Cristo, en donde las mujeres desde un inicio empezaron a hacer aportaciones en diferentes campos de la ciencia, y aún así vamos a mencionar también cómo hoy día hemos revolucionado esa transición en su rol y su gran aportación en muchísimos avances en los que estamos experimentando este año, incluso en menos de esta década pasada. Por ejemplo, una de las primeras mujeres que hizo grandes aportaciones, su nombre fue Angel Wanna, ella fue una de las primeras autoras e incluso que hizo aportaciones en astrología y religión 2300 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de las primeras civilizaciones en Mesopotamia. También tenemos a Hipatia de Alejandría. Esta fue incluso una de las profesoras de Alejandría, quien estudió y enseñó matemática y astronomía, y es súper interesante cómo, ¿verdad?, sabemos que en la ciudad de Alejandría se perdió mucha historia en lo que fue el incendio de la biblioteca, pero aún así tenemos información sobre esta mujer y cómo ella pudo enseñar en tanto tiempo atrás en esta ciudad muchos descubrimientos sobre matemática a sus estudiantes. Por otro lado está Trótula de Salerno, quien vivió alrededor del año 1000 después de Cristo, y ella hizo un gran avance en el estudio de la salud femenina en una de las primeras escuelas de medicina en Europa, ¿verdad?, ubicada en Salerno, Italia. Y ahora sí, alcanzando la época que estamos actualmente discutiendo en la clase sobre revolución científica, una de las primeras, ¿verdad?, mujeres que discutimos fue María Sibila Merian, quien para mí fue súper interesante cómo ella no solo combinó el arte y la ciencia, considerándola entomóloga al dibujar y detallar las especies de insectos y plantas, sino que ella llevó su interés aún más allá, viajando con su hija a Surinam para realizar estas ilustraciones. También en clase discutimos el ejemplo de Maria Winkelmann, quien descubrió o observó el cometa de 1702. Sin embargo, el reconocimiento y el crédito del descubrimiento se lo otorgaron al esposo, y es otro ejemplo más en donde vemos, ¿verdad?, que lamentablemente en estas cosas pues la mujer era invisibilizada. Por otro lado tenemos a Margaret Cavendish, quien logró adiestrarse en muchas teorías científicas y, ¿verdad?, conocimientos que se tenían en su época, algo considerado bien raro, y por eso recibió muchas críticas, y hoy en día la podemos reconocer gracias a sus artículos en donde ella lo escribió, ¿verdad?, en varios de sus libros. Más allá de la revolución científica, hoy en día podemos reconocer aún más ejemplos como Marie Curie, quien tuvo grandes logros en la ciencia, incluso descubrió dos elementos químicos nuevos, el polonio y el radio, y fue pionera en el descubrimiento de la radiactividad que tanto usamos hoy día. Ella alcanzó también 2 premios Nobel, que es muy raro aún todavía verlo, uno en química y otro en física, y fue reconocida por
el mundo entero por su gran aportación en la ciencia. Adicionalmente tenemos a científicas como Rosalind Franklin, quien realizaron el descubrimiento de ADN y sirve como base hoy día de todos los estudios, ¿verdad?, científicos a nivel ¿verdad?, molecular. Y también tenemos a Jane Goodall, quien cambió la perspectiva de los estudios animales, especialmente en la especie más cercana a nosotros, los chimpancés, realizando estudios complejos de comportamientos sociales y emocionales. Y al último, una de las ciencias que está cambiando literalmente todo, tanto especies como a nivel molecular, tenemos a la científica Emmanuelle Charpentier, francesa, quien fue una de las fundadoras de CRISPR, en donde están editando ahora los genes, como muchos de nosotros ya sabemos, y esto ha sido lo más revolucionario en la última década, y podemos continuar con muchos más ejemplos sobre mujeres científicas que han hecho grandes aportaciones. Ahora sí, para la entrevista, ¿verdad?, he tomado la decisión de realizarla junto con una mujer muy dedicada que ha hecho mi ejemplo a seguir también, ¿verdad?, dentro de la ciencia, y esta es mi madre. Para dar un poquito de background, ¿verdad?, de por qué escogí a mi mamá, pues mi mamá también fue egresada de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez. Luego de eso estudió su carrera en el área ¿verdad?, del campo de dental. Lo estudió en la Universidad de Boston y luego de eso se especializó en ortodoncia en la misma institución. Ella pues luego de esto pues abrió su oficina en el municipio de Aguadilla, comenzando en el 98, y desde entonces ha brindado muchos, ¿verdad?, servicios de salud y ha ayudado a muchos pacientes, ¿verdad?, en su dentadura, y logrando, ¿verdad?, unos años de experiencia. Hasta ahora entiendo que son 29, así que pues por eso es que he tomado, ¿verdad?, la decisión de entrevistarla. Además de eso, también ha fungido como vicepresidente y presidente de la Sociedad de Especialidad de Ortodoncia, así que más allá de su oficina, pues ha podido contribuir, ¿verdad?, con esta sociedad y otros especialistas dentro de este campo. Saludos, mi nombre es Yumaris Ramos Fernández y soy especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Como mencionó Sergio, llevo en mi profesión 29 años y realmente me encanta. Pues hola mami, mi primera pregunta para ti sería ¿qué te motivó a entrar a este campo específicamente en la ciencia, ¿verdad? Inicialmente. Bueno, recuerdo que desde la escuela elemental encontraba que la clase de ciencias era fascinante. Mi papá era administrador de hospital y al visitar su oficina conocí a médicos y enfermeras, por lo que ya desde ahí pues me interesé en el campo de la salud. Mi mamá, por otra parte, nos inculcaba la importancia del cuidado de la salud oral para poder tener una sonrisa linda y saludable. Y fue ella quien realmente notó cuánto me gustaba ir a mis citas. Hasta el olor de las oficinas dentales me encantaba. Y ella me sugirió que considerara ser dentista, ya que también tenía mucha habilidad manual. Luego, más tarde, decidí especializarme en ortodoncia por diferentes razones. Entre ellas, el cambio de la dentadura y el perfil del paciente es altamente visible y positivo. También los beneficios de los tratamientos de ortodoncia suelen no solo ser estéticos y funcionales, sino que mejoran altamente la autoestima del paciente. Y pues esto realmente es muy satisfactorio. Además, puedo atender a pacientes de diferentes edades, desde niños hasta adultos. Y me encanta porque puedo establecer relaciones duraderas con ellos, porque a pesar de que las citas son cortas, pues los tratamientos usualmente pues son prolongados. Pues muchas gracias mami por contestar esta primera pregunta. La segunda sería, ¿verdad? Pues ¿qué desafíos has enfrentado como mujer dentro de este campo desde el inicio de la carrera y, ¿verdad?, hasta este momento? Durante mi educación en la especialidad de ortodoncia, los profesores pues todos eran hombres y siempre hubo una relación con mucho respeto, pero pienso que también era un poco limitada a la hora de dialogar y compartir, ya que existía pues menos confianza. Luego ya más tarde, cuando comencé a trabajar, tenía 27 años de edad, cuando comencé como ortodoncista en Puerto Rico. Y recuerdo que para aquel entonces solamente habían como 8 ortodoncistas mujeres en toda la isla. Éramos la minoría en las actividades y los cursos de educación continua. Al comienzo, pues la realidad es que me sentía, ¿verdad?, que era un poco desafiante, pero puedo afirmar que mis compañeros ortodoncistas nos trataban como iguales. Sin embargo, puedo decir que para las tareas en el aspecto administrativo y local de mi oficina, algunos hombres en otros campos como en la construcción o que venían a hacer trabajos, plomería, ingenieros, etcétera, pues ellos, la realidad es que ellos preferían como comunicarse y hacer las gestiones con mi esposo y no conmigo. Pues muchas gracias mami por mi segunda pregunta. Ahora te tengo una tercera y sería pues ¿qué logros personales o profesionales te han hecho, ¿verdad?, sentir orgullosa como una mujer científica? Bueno, a lo largo de mi carrera, lo que más me enorgullece
es el beneficio que he podido brindar a mis pacientes. Los tratamientos pueden transformar no solo sus sonrisas o la salud dental, sino que también la autoestima, como ya mencioné anteriormente. Y pues me gusta mantenerme a la vanguardia con los descubrimientos y los adelantos que se hacen, tanto en los materiales como en los instrumentos, en los equipos. Me gusta pues adquirir, ¿verdad? Estos instrumentos o materiales y poder aplicarlos para beneficio de mis pacientes en la oficina. También considero que un aspecto fundamental de mi carrera es que me esfuerzo por hacer los tratamientos, ¿verdad? Con diferentes aparatos según sea la necesidad del paciente. Y me gusta también utilizar los aparatos de ortopedia dentofacial en los niños y en los adolescentes para poder lograr los cambios en las quijadas, que ya más tarde pues no se pudiera lograr con tratamiento que no fuese con cirugías. De ser necesario, pues tengo que consultar en ocasiones con otros especialistas el tratamiento que voy a llevar a cabo. Además, también otro logro que pienso que he tenido es que he podido establecer mi propia práctica desde joven y la he mantenido ya por más de 2 décadas. Puedo decir que he tenido un crecimiento estable. Cuento con un buen equipo de trabajo, el personal y varias de las empleadas están conmigo trabajando desde los comienzos. Me encanta cuando atiendo a los hijos de los pacientes que en aquel entonces eran adolescentes y la gran mayoría de los pacientes que vienen a mi oficina, los pacientes nuevos, pues ellos vienen por referidos. Usualmente no recurro mucho a la publicidad, así que ellos vienen por referidos por otros doctores o por otros pacientes. Ok, y para mi cuarta pregunta sería, ¿qué has notado, o verdad, si has notado algún cambio en el trato o las oportunidades para las mujeres en la ciencia hoy en día? Bueno, pues definitivamente sí han habido cambios. Cuando comencé éramos muy pocas mujeres en la especialidad de ortodoncia en Puerto Rico. Hoy día hay muchas más mujeres entrando, no solo ortodoncia, sino otras especialidades dentales y en otros campos de la salud. Desde ya hace varios años ya he visto cómo se ha graduado más mujeres dentistas y más ortodoncistas en la Escuela Dental del Recinto de Ciencias Médicas, si lo fuésemos a comparar con la cantidad de varones que se gradúan. También noto que hay más oportunidades, hay más apoyo, más reconocimiento desde antes de ya estudiar los bachilleratos. Sin embargo, todavía existen ciertos retos, especialmente en las posiciones de alto liderazgo o en áreas que históricamente han predominado los hombres. Pero definitivamente el cambio es evidente y es positivo y es un progreso necesario para nuestra sociedad. Pues para mi última pregunta sería, ¿qué consejo le daría a otras mujeres que quieran entrar, ¿verdad?, al campo de la ciencia y qué crees que aún falta para lograr esa igualdad en la ciencia? Bueno, primeramente, mi consejo sería que no se limiten por percepciones externas. Si realmente tienen interés en la ciencia, hoy en día es muy posible. Así que les diría que lo persigan con mucha disciplina y con confianza en ellas mismas. Considero que también es importante buscar buenos mentores. Los mentores deben estar disponibles y deben de tener el conocimiento necesario, actualizado, en las carreras que les interese para que así puedan ayudarles a alcanzar las metas que tanto sueñan. Deben mantener también una mentalidad de constante aprendizaje, eso es fundamental para ser competitiva. Y finalmente, diría que no deben de tener miedo de asumir roles de liderazgo, porque esto es clave para que puedan alcanzar sus metas dentro de este campo de la ciencia. En cuanto a qué falta, pues pienso que todavía debemos de seguir trabajando en la equidad de oportunidades, pero sé que al menos vamos en la dirección correcta. Pues, y para finalizar y concluir, pues diría que ha sido un placer, ¿verdad?, poder realizar esta entrevista y pues cualquier cosa, pues a sus órdenes. Muchas gracias. Luego de realizar esta entrevista e indagar un poco más en el tema, podemos observar cómo básicamente existen muchísimas oportunidades más para las mujeres en la ciencia. Esto incluye programas educativos, becas y oportunidades de investigación específicamente dirigidas para mujeres en el área de STEM. También esto nos lleva, ¿verdad?, a concluir cómo es que las mujeres están dominando estas disciplinas, tanto del área de salud, química, física, biotecnología y otras ramas que requieren muchos años de estudio y carreras largas, y cómo también pues pueden
¿verdad? Podemos ver títulos de alto nivel de investigación en donde mayormente también se está observando la presencia, ¿verdad?, de mujeres en su mayoría en comparación a los hombres. También podemos ver cómo muchas nuevas instituciones han fomentado la política de promover equidad y visibilidad y el reconocimiento incluso a mujeres exitosas con grandes hallazgos en la investigación, en donde esto pues promueve a futuras generaciones y, ¿verdad?, seguir promoviendo esta inclusión de la mujer en el campo de la ciencia. En fin, considero que se han dado grandes pasos para la inclusión y la equidad en la ciencia. Sin embargo, aún quedan grandes retos en donde las mujeres siguen siendo minoría, por tanto, aumentar la presencia de ellas es muy importante y seguir fortaleciendo las oportunidades de liderazgo en lo posible. Lo que sí, claro está, es que si seguimos en este progreso continuo de aumentar la presencia de mujeres en la ciencia, es muy probable que alcancemos, ¿verdad?, un ambiente incluso más diverso e inclusivo, pero muy probable en un futuro cercano que sea dominado por las mujeres. Muchas gracias y espero que este video le haya sido de mucho agrado. En fin, considero que